Hay castillos que no se construyeron para impresionar, se construyeron para sobrevivir, encajados entre rocas, colgados de acantilados, levantados sobre la boca de un volcán apagado, lugares donde cada piedra tuvo que subirse a mano, a una altura donde cualquier persona con sentido común hubiera elegido construir en otro lado. Hoy volvemos a recorrer algunos de esos castillos. Y como en la primera entrega, cuanto más avancemos, más difícil te va a resultar creer que esto sea real. Castillo de la Piedra, Italia. En la región de Liguria, en el pueblo de Bobbia, hay un castillo que no está sobre una roca, está encajado entre dos. Construido desde el siglo XII por la familia Spinola. Todo el edificio se apoya literalmente en el hueco que separa dos gigantescas agujas de piedra, usando la propia roca como parte estructural de sus muros, sin necesidad de cimientos convencionales en buena parte de la construcción. Durante siglos funcionó como puesto de control sobre uno de los pasos de montaña que conectaban Génova con el interior de Italia, cobrando peaje a quienes cruzaban por debajo. Un terremoto en el siglo XVIII dejó gran parte del castillo en ruinas y recién en la década de 1980 comenzó una restauración cuidadosa que permitió recuperar buena parte de su estructura original. Desde el valle, todavía hoy resulta difícil distinguir dónde termina la montaña y dónde empieza exactamente la construcción humana. Castillo de Troski, República Checa, en la región conocida como el Paraíso de Bohemia. Dos torres de piedra se levantan sobre sendas columnas de basalto volcánico, restos de un antiguo volcán extinguido hace millones de años. El castillo se construyó a finales del siglo XIV, aprovechando esas dos formaciones naturales como base para dos torres completamente independientes, bautizadas popularmente como Baba, la abuela, y Pana, la doncella, por su diferencia de altura y forma. Durante la Guerra de los 30 años, en el siglo XVII, un rayo provocó un incendio que destruyó buena parte del interior, y desde entonces, el castillo quedó permanentemente en ruinas, sin que ninguna familia volviera a habitarlo de forma continua. A lo largo de los siglos siguientes, distintos propietarios se turnaron la posesión de las ruinas sin invertir demasiado en su reconstrucción, hasta que a comienzos del siglo XX comenzaron los primeros trabajos serios de conservación, para evitar que las torres terminaran de derrumbarse por completo. Subir hasta la torre más alta, la de la abuela, implica atravesar escaleras talladas directamente en la roca volcánica original, con vistas que, en días despejados, permiten ver gran parte de la región circundante desde casi 50 metros de altura sobre el paisaje, incluyendo otras formaciones rocosas similares que dan nombre a toda la zona del Paraíso de Bohemia. La leyenda local asegura que un antiguo dueño del castillo escondió un tesoro entre las dos torres antes de morir, y que cualquiera que intente encontrarlo corre la misma suerte que él: nunca volver a bajar la montaña con vida.
Castillo de Pierrepertuise, Francia. En los Pirineos franceses, sobre una cresta caliza de más de 800 metros de largo, se extiende uno de los castillos cátaros más grandes de toda Europa. Sus orígenes se remontan al siglo XI, pero su forma actual se debe principalmente a las ampliaciones ordenadas por la corona francesa en el siglo XIII, después de que la cruzada albigense terminara con buena parte de la resistencia cátara en la región. El castillo está formado, en realidad, por dos fortalezas distintas conectadas entre sí: el castillo inferior, más antiguo, y el castillo superior conocido como San Jorge, añadido después y ubicado en el punto más alto de la cresta rocosa, al que solo se accede a través de una escalera tallada directamente en la piedra. Junto a Quéribus, Aguilar, Termes y Puylaurens, Pierrepertuise forma parte del grupo conocido como los 5 hijos de Carcasona, un conjunto de fortalezas cátaras que quedaron bajo control real después de la cruzada y que durante décadas sirvieron como refugio final para quienes todavía practicaban esa fe considerada herética por la Iglesia Católica. Desde sus murallas, en los días de mayor visibilidad, es posible ver el mar Mediterráneo a decenas de kilómetros de distancia, algo que convertía a este punto en una posición de vigilancia estratégica prácticamente inigualable en toda la frontera con Aragón. Recorrer hoy sus más de 300 metros de longitud interior, entre torres, capillas y cisternas de agua excavadas en la roca, puede llevar fácilmente más de una hora completa. Castillo de Malbork, Polonia. A orillas del río Nogat, en el norte de Polonia, se levanta el castillo de ladrillo más grande del mundo por superficie construida. Empezó a edificarse en 1274 por la Orden Teutónica, un grupo militar y religioso de caballeros cruzados, y en 1309 se convirtió en la sede central de toda la orden, consolidándose como el corazón político y militar de un territorio que llegó a abarcar buena parte del Báltico. Con el tiempo, el complejo se amplió hasta ocupar más de 21 hectáreas, divididas en 3 castillos distintos conectados entre sí: el alto, el medio y el bajo, cada uno con funciones religiosas, administrativas y defensivas separadas. Napoleón Bonaparte llegó a utilizar parte de sus instalaciones como hospital militar durante sus campañas en el norte de Europa, y a lo largo del siglo XIX, el propio Imperio Alemán financió una primera restauración, interesado en recuperar el castillo como símbolo del pasado histórico germánico en la región. Durante la Segunda Guerra Mundial, los combates entre el ejército alemán y el soviético destruyeron cerca de la mitad de toda la estructura original, dejando gran parte del complejo reducido a escombros y ladrillos calcinados. La reconstrucción posterior, llevada adelante durante décadas por especialistas polacos, fue tan meticulosa que la UNESCO terminó declarando a Malbork Patrimonio de la Humanidad en 1997, reconociendo tanto el valor histórico original como el trabajo de restauración que devolvió el castillo a su forma actual. Hoy recibe a más de 500.000 de visitantes por año,
lo que lo convierte en uno de los monumentos históricos más visitados de toda Polonia. Fortaleza de Mornas, Francia. En el Valle del Ródano, esta fortaleza se asienta sobre un acantilado de piedra caliza de 137 metros de altura vertical, prácticamente inexpugnable desde cualquier ángulo salvo uno. Sus primeras construcciones datan del siglo XIII, pero el episodio que marcó para siempre su historia ocurrió en 1562. Durante las guerras de religión francesas, tropas protestantes lideradas por el barón de Sadretz tomaron la fortaleza y, según los relatos de la época, arrojaron a toda la guarnición católica desde lo alto del acantilado. El episodio quedó grabado en la memoria local como uno de los momentos más brutales de todo el conflicto religioso que dividió a Francia durante décadas. Hoy, caminar por sus murallas en ruinas, con el Valle del Ródano extendiéndose cientos de metros más abajo, es una de las experiencias más vertiginosas de todo el sur de Francia. Castillo de Orava, Eslovaquia. Sobre una roca de 112 metros de altura, justo encima del río Orava, este castillo parece crecer directamente desde la piedra sobre la que fue construido. Sus primeras estructuras datan del siglo XIII y con el paso de los siglos, distintas familias nobles, entre ellas los condes Turzo y más tarde la familia Zichy, fueron añadiendo nuevas salas, terrazas y torres, todas adaptadas a la forma irregular de la roca, lo que le da al castillo su silueta escalonada tan característica, dividida en 3 niveles claramente diferenciados: el castillo bajo, el medio y el alto. En 1921, este mismo castillo se convirtió en la locación principal de Nosferatu, uno de los primeros filmes de vampiros de la historia del cine, dirigido por F. W. Murnau, cuya imagen del castillo del conde Orlok, recorriendo la silueta rocosa, terminó influyendo en la estética de prácticamente todo el género de terror gótico que vino después. Tras la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno checoslovaco nacionalizó la propiedad en 1953, convirtiéndola en museo estatal, una función que mantiene hasta el día de hoy, con salas dedicadas a la historia natural de la región, además de la propia historia del castillo. Antes de continuar, gracias por acompañarnos. Si este recorrido te está gustando, puedes apoyarnos con un like o suscribiéndote al canal. Lo agradecemos de corazón. Castillo de Hochesterbitz, Austria. En la región de Carintia, este castillo corona una cresta de piedra caliza de 160 metros de altura, y para llegar hasta su patio principal hay que atravesar 14 puertas fortificadas, distintas, dispuestas una tras otra a lo largo del camino de ascenso. Cada una de esas puertas fue diseñada con un propósito defensivo específico, obligando a cualquier atacante a superar una trampa distinta antes de poder avanzar a la siguiente en un sistema de defensa escalonada poco común incluso entre los castillos medievales europeos.
Una de las leyendas más repetidas sobre el castillo cuenta que durante un largo asedio en el siglo XVI, los defensores se quedaron sin provisiones, pero en lugar de rendirse, decidieron arrojar hacia el campamento enemigo el último buey que les quedaba, relleno con los pocos peces que todavía tenían. El gesto buscaba simular abundancia de recursos, y según la tradición local, funcionó. Los atacantes, convencidos de que el asedio sería inútil, terminaron retirándose. Desde 1571, la propiedad pertenece a la misma familia, los Khevenhuller, que todavía hoy mantiene parte del castillo habitado y abierto parcialmente al público, además de administrar un pequeño museo con armaduras y objetos históricos originales distribuidos entre las distintas puertas del recorrido. Su silueta, recortada contra el valle circundante, es tan reconocible que durante años circuló la teoría, nunca confirmada oficialmente, de que sirvió de inspiración visual para algunos de los castillos animados más famosos del cine. Castillo de Fénis, Italia. En el valle de Aosta, entre los Alpes italianos, este castillo se distingue del resto por algo poco habitual. No fue pensado principalmente para resistir asedios, sino para representar poder y prestigio, perteneciente durante generaciones a la familia Chaland, una de las más influyentes de la nobleza del valle. Sus murallas concéntricas y sus torres decorativas esconden en el patio interior uno de los conjuntos de frescos medievales mejor conservados de todo el norte de Italia, atribuidos en buena parte al pintor piamontés Giacomo Jacquerio, uno de los artistas góticos más reconocidos de la región alpina en su época. Fue Aymon de Chaland quien, hacia finales del siglo XIV, impulsó la mayor parte de las ampliaciones que le dieron al castillo su aspecto actual, incluyendo la doble muralla defensiva que, paradójicamente, nunca tuvo que enfrentar un asedio real documentado. Una escalera de madera cubierta, pintada con figuras de santos y sabios sosteniendo filactorias con inscripciones morales, todavía conserva buena parte de sus colores originales, algo excepcional para una construcción de más de 600 años de antigüedad. Desde comienzos del siglo XX, el castillo pertenece al Estado italiano y funciona como museo, después de que una restauración financiada por el barón Alfredo d'Andrade lo rescatara de un estado avanzado de deterioro. A diferencia de otros castillos pensados exclusivamente para la guerra, Fénis demuestra que para cierta parte de la nobleza medieval, un castillo también podía funcionar como una declaración artística. Castillo de Regensburg, Austria. En Estiria, este castillo se levanta directamente sobre la boca de un antiguo volcán, extinguido hace millones de años, aprovechando la roca basáltica como base natural prácticamente inexpugnable. Es uno de los castillos más grandes y antiguos de toda Austria, con partes de su estructura que se remontan al siglo XII, aunque la mayor parte de lo que se conserva hoy corresponde a ampliaciones posteriores, realizadas entre los siglos XVI y XVII, cuando el castillo fue reforzado específicamente
para resistir la amenaza de las invasiones otomanas que por entonces avanzaban hacia el corazón de Europa. Durante generaciones, el castillo estuvo asociado a leyendas locales sobre Elisabeth Katharina von Wexler, una de sus antiguas propietarias del siglo XVII, apodada popularmente Die böse Gretel, algo así como la maldita Gretel, acusada por relatos de la época de maltratar sistemáticamente a su servidumbre. Hoy, parte del castillo alberga un museo dedicado a la caza y otro a la cultura popular vinculada a la brujería en la región, ambos construidos en buena medida alrededor de esa misma leyenda. Subir hasta su entrada principal todavía implica recorrer un camino empinado tallado directamente sobre la roca volcánica, el mismo terreno que durante siglos hizo prácticamente imposible cualquier intento serio de asedio y que hoy en día también sirve de escenario para exhibiciones de aves rapaces organizadas por el propio castillo. Castillo de Kalmar, Suecia. En el sureste de Suecia, este castillo fue conocido durante siglos como la llave de Suecia, por controlar uno de los puntos de acceso marítimo más estratégicos de todo el reino. Aquí se firmó en 1397 la Unión de Kalmar, el acuerdo que unificó bajo una sola corona a Suecia, Dinamarca y Noruega durante más de un siglo, convirtiendo a este castillo en el escenario de una de las decisiones políticas más importantes de la historia escandinava. La unión se mantuvo formalmente vigente hasta 1523, cuando Suecia finalmente se independizó bajo el liderazgo de Gustav Vasa, el mismo rey que años después impulsaría la transformación completa del castillo. Durante el siglo XVI, los reyes de la dinastía Vasa transformaron la antigua fortaleza medieval en un palacio renacentista, con salones decorados, techos pintados con escenas mitológicas y una arquitectura mucho más ligada al lujo cortesano que a la defensa militar pura, sin renunciar del todo a sus gruesas murallas y su foso perimetral, todavía visibles hoy. Ese doble pasado, mitad fortaleza medieval y mitad palacio renacentista, todavía puede leerse claramente recorriendo sus distintas salas, cada una perteneciente a una época completamente distinta de la historia sueca. Desde la década de 1970, el castillo funciona como museo abierto al público durante todo el año. Castillo de Ajuboká, República Checa. Y llegamos al final de este recorrido con un castillo que empezó como fortaleza gótica en el siglo XIII y terminó convertido en una de las construcciones más elegantes de toda Europa Central. Durante el siglo XIX, la familia Schwarzenberg, una de las más poderosas de la nobleza centroeuropea, decidió transformar por completo la antigua fortaleza medieval, inspirándose directamente en el castillo de Windsor en Inglaterra, para reconstruirlo en un estilo neogótico romántico con torres blancas, almenas decorativas y jardines cuidadosamente diseñados.
El resultado final incluyó más de 140 habitaciones, aunque solo una parte reducida puede visitarse hoy en los recorridos guiados habituales. En 1939, la propiedad fue confiscada por el régimen nazi durante la ocupación de Checoslovaquia y apenas una década después, en 1948, el nuevo gobierno comunista terminó de nacionalizarla por completo, obligando a la familia Schwarzenberg a abandonar definitivamente lo que había sido su residencia durante generaciones. El resultado fue tan llamativo que todavía hoy se lo conoce popularmente como el Windsor de Bohemia y es considerado uno de los castillos más visitados y fotografiados de toda la República Checa, recibiendo a varios cientos de miles de turistas cada temporada. Es quizás el cierre perfecto para este recorrido, la prueba de que un mismo castillo puede nacer pensado exclusivamente para la guerra y terminar siglos después convertido en poco menos que un cuento de hadas de piedra blanca. Cada uno de estos castillos resolvió el mismo problema de una forma distinta: sobrevivir en un terreno que a simple vista parecía imposible de habitar. Algunos se aferraron a la roca, otros se treparon a un volcán apagado, otros directamente se dejaron abrazar por dos piedras gigantes en lugar de pelear contra ellas. Y siglos después, casi todos siguen ahí recordando que la ambición humana, cuando se combina con suficiente terquedad, es capaz de construir prácticamente en cualquier lugar. ¿Cuál de estos castillos te gustaría recorrer en persona?